Bienvenidos a un nuevo Conversando. Hoy vamos a conversar con el doctor Rubén Feldman González. Rubén es médico, cirujano, pediatra, educador, escritor. En realidad, Rubén es un científico visionario, ya que ha detectado dentro de los aspectos de la mente, de tan recóndito elemento en nuestra humanidad, un tema que él ha denominado la percepción unitaria. Y de esto vamos a profundizar en el día de hoy. Rubén, nuevamente bienvenido al programa. Gracias. Y queremos focalizar este tema de lo que es la percepción unitaria. ¿Puedes explicarnos? Sí, ¿qué te diré? Es una verdadera mutación psicológica. No es una técnica, no es un método, no es una teoría, no es filosofía. Se trata de haber rescatado una función neurológica perdida posiblemente casi 1 millón de años atrás. Y en realidad el que lo trajo de nuevo a la humanidad de manera estable, podríamos decir, fue J.K., Jiddu Krishnamurti, con quien tuvimos la suerte de hablar durante 11 años, y David Bohm, un físico extraordinario, como ya lo sabrás, a quien también tuve la suerte de conocer en los 13 últimos años de su vida, y tuvimos diálogos entre los tres para iniciar lo que termina siendo la psicología del siglo XXI, psicología holoquinética, o psicología científica del siglo XXI, porque se trata de algo real, no es algo, ¿cómo te diré? No es una teoría más, sino que estamos tratando de describir de una manera epistemológicamente correcta un hecho neurológico, ¿no?, que hemos perdido, realmente perdido, y que, por ser un hecho neurológico, por suerte podemos rescatar de una manera relativamente fácil. Y de eso se trata, ¿no? Rescatar ese hecho que en sí representa una mutación psicológica y también una forma de completar lo que ya tenemos, ¿no? Memoria, pensamiento, yo. Y le agregamos la percepción unitaria, ¿no? Digamos. ¿Cómo surge? ¿De dónde surge la percepción unitaria? Bueno, en realidad está en nuestro sistema nervioso y parece que con la inversión de los polos magnéticos, que ocurrió geológicamente 780.000 años atrás, se pierde la memoria parcialmente por la humanidad que ya existía y que ya había adquirido el lenguaje. Y entonces se pierde la memoria y parcialmente, y entonces viene esa adherencia a la memoria, casi compulsiva de la humanidad, adherencia al pensamiento, que hace que toda realidad se transmute o se reduzca al pensamiento, ¿no? Y entonces incluso lo sagrado se ha reducido al pensamiento, ¿no? Lo que hacemos es rescatar esta función, que a su vez es una forma de rescatar la esencia de lo sagrado. Sinceramente lo creemos así. Bien. ¿Y quiénes pueden intentar la percepción unitaria? No, cualquiera, por supuesto, porque todos la tenemos, potencialmente, ¿no? Se trata de, en muy poco tiempo, reaprender esa percepción, que no requiere mucho drama, ni nada esotérico, es una cosa muy simple, y vivir de una manera constante de esa manera, al principio con cierta deliberación, porque claro, se trata de reaprender algo perdido. Es como una persona que pierde la habilidad de caminar, ¿no?, y tiene que reaprender, ¿no? De la misma manera necesitamos esa rehabilitación, ¿no?, que por suerte no es tan difícil como reaprender a caminar, y entonces volvemos a utilizar esa función nuestra, que es la percepción unitaria, ¿no?, que yo la identifico, sinceramente no creo que de manera muy dramática, la identifico con la vida verdadera, con la vida abundante, ¿no?, porque se trata del funcionamiento completo de la corteza cerebral al mismo tiempo, ¿no? En realidad se trata de que el cerebro anterior, que es nuevo, se dé cuenta de lo que hace el cerebro posterior, que es viejo, ¿no? Y el cerebro posterior, ¿qué es lo que hace? Ya lo sabemos lo que hace, recibe gravitación en la parte bien posterior, la vista en la parte posterior, el oído en la parte temporal posterior, y fundamentalmente es energía, ¿no? Energía sonora, electromagnética y gravitacional, que está recibiendo el cerebro posterior y de lo cual no nos damos cuenta, ¿no? Porque el que se da cuenta es el cerebro anterior, que es nuevo, ¿no? Neoencéfalo, el nuevo, ¿no? Y cuando se da cuenta, entonces, ¿qué sucede? Un clic que hace que toda la corteza cerebral libere energía a todo el organismo de manera armónica, ¿no? Que no es la misma liberación de energía que sucede en la epilepsia, donde una pequeña parte del cerebro libera energía paroxística y tenemos el gran mal, las convulsiones, lo que nos da una idea de lo que significa que una pequeña porción del cerebro libera energía, ¿no?, de manera desordenada, dramático, ¿no?, convulsiones.
Quiere decir que todo el cerebro funcionando al mismo tiempo libera mucho más energía, pero de una manera solapada, de una manera silenciosa, pero que tarde o temprano se ve en la regeneración individual, ¿no? Yo ya te dije la vez pasada que me curé de la artritis, ¿no? Sin medicación. Y fue después de unos 2 o 3 años de intentar esto, ¿no? Y hace poco le he dicho a mi esposa cuánto hace que estoy sin dolores de artritis, y me dice 20 años, ¿no? Y es algo muy hermoso, por supuesto, ¿no? Y también la paz, ¿no? La paz es otra cosa que ocurre cuando la corteza cerebral libera energía, ¿no? Bohm lo decía de una manera elegante, decía, ocurre el movimiento de la quietud, ¿no? Con la gran energía de esa liberación de la corteza, ¿no? Liberación de energía por la corteza cerebral. Y después ocurre también una profundización de las relaciones, ¿no? Que yo he visto con mi esposa, con mis hijos, se profundiza la comunión, ¿no? Porque al trabajar todo el cerebro, estamos más atentos a todas las pistas de la relación, ¿no? Y entonces se profundiza la relación también. Algo muy bello, muy bello. Una palabra de Krishnamurti. Intente sin esfuerzo ir viviendo con la muerte en el silencio sin futuro. Yo le digo, ¿qué? Me dice, intente sin esfuerzo ir viviendo con la muerte en el silencio sin futuro. Le digo, cambiamos un poco. ¿Qué le parece si decimos, intente sin esfuerzo ir viviendo con la paz en el silencio sin futuro? Me dice, el doctor González no quiere morir. Era una risa estar con Krishnamurti. Sí, un hombre muy bello. Gracias. Sí, no contrario. En el próximo bloque continuamos conversando con el doctor Rubén Feldman González. Rubén, ¿quieres contarnos cuál fue tu experiencia profunda con respecto a la presión urinaria? Sí, creo que te lo dije la vez pasada, ¿no? En mi vida se podría dividir en dos, ¿no? Hasta el día que conozco la percepción unitaria y desde entonces, ¿no? Desde entonces una paz creciente, profunda, que mis familiares notan, ¿no? Y eso ya es decir mucho, porque en general la gente que está cerca de uno y uno mismo no lo nota. Pero sí, yo constantemente recibo de la gente ese feedback, esa retroalimentación de que sí, que ven la paz, ¿no? Yo también la siento, una paz creciente, ¿no? Eso es una bendición increíble, eso solo, ¿no? Pero también está, ¿cómo te diré?, esa regeneración que implica haberse curado de la artritis, ¿no? Yo todos los mayos estaba 15 días en el suelo, paralizado, casi sin poderme mover, ¿no? Sin poder trabajar, con la artritis, ¿no? Y a partir de los 35, entre los 35 y los 38 años, en una fecha que no puedo determinar, me libero de eso, ¿no? Que es algo tremendo. Vivir con dolor y vivir sin dolor es algo enorme. Físico, dolor físico, ¿no? Y después la ausencia de dolor psicológico, ¿no? Cesa la rabia, cesa la tristeza. Es algo muy hermoso. Y como te dije, ¿no? La comunión, ¿no?, con los seres queridos se profundiza, ¿no? Yo creo que se debe a esa realidad neurológica de que el cerebro comienza a trabajar al unísono en percepción unitaria, ¿no? Sinceramente creo que es así. Y bueno, desde entonces, una vez creo que fue en Perú que bajé en el aeropuerto y había un periodista y me dice, cuéntenos de su vida en percepción unitaria, y yo le digo, un poco en chiste, un poco en serio, le digo, de milagro en milagro, ¿no? Y lo publicó en el diario, ¿no? Dice que vive de milagro en milagro. Y es un poco así, porque la vida se vive de una manera pacífica y por lo tanto diferente, ¿no? Toda experiencia se vive de otra manera, ¿no? De una manera más profunda, precisamente como lo dijiste vos. De una manera más profunda, más completa, ¿no? Sí. ¿El cambio perceptivo obedece a una diferenciación de los sentidos, de la aproximación de los sentidos a la realidad? Claro. Se trata nada más que de una honestidad perceptual al 100%, es decir, percibir todo sonido, ¿no? Y la gravitación, ¿no? Y el campo visual por completo al mismo tiempo, ¿no? Esto parece imposible al principio, pero se trata de intentarlo de manera constante, sin esfuerzo, no se requiere esfuerzo realmente,
y uno va readquiriendo esa habilidad que siempre tuvimos, ¿no? Y que hemos perdido, ¿no? Pero con la ayuda de los seres queridos, ¿no es cierto? Pues yo he hecho un pacto con mi esposa, nos ayudamos mutuamente. Si ella me ve preocupado o pensando, me dice shh, ¿no? Entonces nos ayudamos de esa manera, ¿no? Una vez estábamos en Alaska, estuvimos 5 años en Alaska y yo estaba preocupado por algo a las 3 de la mañana, ¿no? Y escucho shh en la oscuridad, ¿no? Y era mi esposa que había detectado, con esa sensibilidad que crece con la percepción unitaria, de que yo estaba preocupado y pensando, ¿no? A mí me sorprendió esa sensibilidad tan exquisita, ¿no? Pero es lo que ocurre. Y entonces entre la risa que eso produce, uno va descubriendo ¿no? De cómo en una hora intempestiva como esa, uno está perdiendo su vida preocupado por lo que pasó o va a pasar, en vez de estar 100% allí, ¿no? O sea, durmiendo, ¿no? Y así uno aprende de instante en instante con esto. En este mundo donde estamos bombardeados por tanta información, estímulo, ese salir hacia afuera, ¿cómo Sí, bueno, con mi esposa hay veces que le digo, vamos al cine o vamos a comer por allí. Me dice, ¿qué te parece si nos quedamos, comemos un par de sándwiches y nos quedamos tranquilos aquí? Y eso es lo que terminamos haciendo, ¿no? Es decir, se reduce la necesidad ¿qué te diré? De celebrar externamente la paz y la felicidad. Y aumenta esa capacidad de estar tranquilo y en paz, ¿no? Y gozar de la felicidad y celebrarla, pero de una manera más silenciosa, más íntima, ¿no? Más verdadera, no sé. Creo que esta es más verdadera, pero eso, claro, es una experiencia, una opinión mía, ¿no? Sí, correcto. Sí. ¿Quiénes lo ayudan o auspician en este camino de enseñanza? Tenemos la suerte de estar auspiciado por la Academia Internacional de Ciencias de la República de San Marino y a mí me han nombrado presidente fundador de la filial México, que es donde estoy viviendo, trabajo en Estados Unidos y vivo en México. Y bueno, y lo que ha pasado es que han aumentado las invitaciones. Yo pensaba que era una nominación formal, pero es más que eso, ¿no? Y entonces me invitan de todo el mundo a hablar de esto, ¿no? Ahora en Argentina, pero pronto en Nicaragua, en España, Miami, Los Ángeles, etcétera, ¿no? China, Rusia, India. Me han invitado de todo el mundo para hablar de esto, ¿no? A mí me gusta hablar de esto porque sé que es muy importante, ¿no? Muy importante. Se trata nada menos que de haber redescubierto una función y una habilidad que tiene una importancia enorme, ¿no? Porque enriquece la vida de una manera inimaginable. ¿Qué lecturas recomienda con respecto a este tema? Bueno, yo he escrito Lo profundo de la mente, La percepción unitaria, El único nuevo paradigma en psicología. Esos libros yo los regalo por email, ¿no? No sé si puedo mencionar la página. Sí, cómo no. Son www.percepcionunitaria.org. Y cualquiera que entre a la página va a encontrar cómo hacer contacto con nosotros y va a poder bajar libros. El que me escriba a mi email le puedo mandar los libros, ¿no? Si tienen dificultades en bajarlos. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Estamos tan entusiasmados que hasta regalamos los libros, ¿no? Y los que los quieran tener en papel también los pueden conseguir, ¿no? Aquí en Buenos Aires está la profesora Alba Lagranda, profesora de la Academia Internacional de Ciencias, que se ocupa también de los libros aquí, ¿no? Pero también está capacitada para enseñar, ¿no? Percepción unitaria. Y esto de ir difundiendo estas enseñanzas por el mundo, ¿qué le agrega? Bueno, una perspectiva diferente de la Argentina, de uno mismo, de la vida, ¿no? Qué sé yo, haber estado en Nicaragua, por ejemplo, ver cómo la dignidad humana lucha contra la pobreza, por ejemplo, de una manera inimaginable, ¿no? Es conmovedor, ¿no? Y haber estado, ¿qué te diré?, en India, ¿no? Viendo cosas que no parecen compatibles con una tradición religiosa y espiritual, que son el producto de la pobreza, ¿no? Y de la, ¿cómo te diré?, la falta de educación, ¿no? Y eso contrasta con la idea que tenemos de la India, ¿no? Casualmente, hablando con Krishnamurti, me surgió a mí la idea de
poner esto en palabras, ¿no? De una manera diferente. Y una manera diferente es decir, por ejemplo, lo que ves es todo lo que hay, ¿no? Y es difícil de entender, ¿no? Pero se trata simplemente de que no es el yo el que ve, sino que es la conciencia universal lo que ve. Y ve por nuestros ojos, ¿no? Yo digo que la conciencia universal te ve con mis ojos y la conciencia universal me ve con tus ojos, ¿no? Y entonces, lo que ve es todo lo que hay, ¿no? No es que yo vea, ¿no? Sino que el yo no ve. La vista es algo sumamente trascendente, ¿no? Vamos a dejar para el último bloque un par de preguntas para completar la idea sobre la percepción unitaria. Perfecto. Gracias. Gracias. Rubén, ¿qué razón hay para tomar en serio la percepción unitaria? Bueno, es la manera de que el cerebro trabaje de una manera completa, no de una manera fragmentaria. La percepción se vuelve unitaria, deja de ser fragmentaria, y eso, por supuesto, enriquece la vida entera, ¿no? Conversando con Krishnamurti, JK, le dije precisamente eso, ¿no? De que se trata de, ¿cómo te diré?, de una vida verdadera, de una vida abundante, ¿no? Más o menos como Pablo lo especificó, ¿no? En sus cartas, ¿no? La vida verdadera y abundante. Eso es lo que hará, me parece a mí, sinceramente, la percepción unitaria. Y desde el punto de vista neurofisiológico, ¿podés darnos más datos? Bueno, en esencia es eso, ¿no? De que se trata de que confluyan funcionalmente los cerebros anterior y posterior, que son filogenéticamente muy separados, ¿no? El anterior tiene 70 millones de años, el posterior pues, posiblemente más de 300 millones de años, y por eso es que no funcionan de una manera, ¿cómo te diré?, confluyente, simultánea, la mayor parte del tiempo, ¿no? Son de otras épocas, ¿no? Como de distintas generaciones, digamos, filogenéticas. Entonces, no actúan de una manera espontánea, de manera simultánea. Se les quiere esta realimentación de la percepción unitaria, ¿no? Esta nueva manera de funcionar y percibir, ¿no? Para que ocurra esa simultaneidad funcional, ¿no? Que es lo que le da a la vida una riqueza inconcebible. ¿Hay algún tipo de técnica corporal, de posición física, de actitud? No. Por eso digo que es fácil, ¿no? Porque se trata nada más que de una transformación perceptual. Y nada menos, porque también a medida que se transforma la percepción, ocurre una verdadera mutación psicológica, ¿no? Al cesar la tristeza y la rabia y todas las emociones que nos hacen la vida difícil, la vida se vuelve fácil. Y entonces, por eso mejoran las relaciones y hay gente que se cura. Luis Córdoba en México se ha curado de la alergia en una semana. Y él se encarga de decirlo, ¿no? Repetidamente. Y te podría nombrar mucha gente de distintos lugares del mundo que se han curado de dolencias, ¿qué te diré?, algunas de ellas severas. Y entonces yo me confirmo lo que sé y al mismo tiempo me asombro con cada caso, ¿no? de los cuales oigo, ¿no? O los casos que yo he visto, ¿no? Y con mi esposa tenemos una vida muy bella y un constante redescubrir la vida, uno y el otro. Es realmente, todo lo que se puede decir es poco con respecto a este redescubrimiento. Todo lo que pueda decir yo es poco, sinceramente. ¿Y hay alguna circunstancia desde la vida práctica que usted pueda recomendarnos? Bueno, yo digo que la percepción unitaria requiere mucha energía. Por eso es que recomiendo 9 horas de sueño por día, 1 hora de caminata por día, tomar 1,5 litros de agua por día, las cosas básicas, ¿no? Que se respeten las cosas básicas. Por supuesto, no beber alcohol, no fumar. Y todas esas cosas aumentan la energía, ¿no? Y nos predisponen a poder percibir de esa manera completa, ¿no? Pero claro, sin un, ¿cómo te diré?, sin un entrenamiento, sin saber por boca de otro lo que es la percepción unitaria, en realidad no lo vamos a aprender. Alguien nos tiene que decir. Por eso yo creo que es valiosísima la presencia de Krishnamurti en la humanidad, ¿no? Porque él está hablando de esto, ¿no? Lamentablemente él le llama meditación durante casi toda su vida y al final de su vida, con la influencia del que habla y de David Bohm,
él termina diciendo la meditación es una palabra idiota y en realidad, dice él, no voy a usar más la palabra meditación, en realidad está abriendo el campo para que se hable de percepción unitaria, ¿no? Y sí, me parece que epistemológicamente es más fácil comprender lo que es la percepción unitaria que lo que es la meditación, que por otra parte tiene numerosas técnicas, ¿no?, que terminan por ser producto del pensamiento, cosa que la percepción unitaria no es. La percepción unitaria es algo que Krishnamurti puntualizaba, algo que no pertenece al pensamiento. ¿Y qué te diré? Caminar no pertenece al pensamiento, es una función neurológica, ¿no? O qué te diré, dormir no es una función, ¿qué te diré? Dormir no es un resultado del pensamiento, es una función neurológica. De la misma manera lo es la percepción unitaria, ¿no? Una función neurológica, no es teoría, no es método, no es técnica, ni es filosofía, es un hecho neurológico, ¿no?, rescatable. ¿Cómo difunde, para cerrar este concepto? Talleres. Ahora vamos a empezar con los libros que ya están escritos, incluyendo la obra de Krishnamurti, ¿no?, que es muy valiosa. Después tenemos, pronto tenemos lo que se llama en México maestrías, no sé cómo se llaman en la Argentina, pero van a ser estudios de 2 años y medio, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad Autónoma Indígena de México. Pero ese es el principio de lo que yo creo va a ser la difusión de esto a nivel universitario mundialmente, ¿no? Rubén, te quiero agradecer esta conversación, siempre muy didáctica y profunda. Gracias a vos, Edgardo. Hoy hemos conversado con el doctor Rubén Feldman González de la percepción unitaria. Hasta el próximo Conversando.